En este ejercicio vamos a resolver un tipo de ecuación diferencial que se denomina de variables separables. El ejercicio dice lo siguiente: la solución general de la ecuación diferencial de y de x igual a menos 2x por y2 es, tenemos cuatro opciones, a, b, c y d, y entre estas cuatro opciones vamos a escoger la única respuesta correcta al problema. Primero recordemos que es una ecuación diferencial de variables separables. Ecuación diferencial de primer orden, es decir, que solo tiene la primera derivada, no tiene segunda ni tercera derivada. Se denomina de variables separables si la derivada de y de x se puede escribir como el producto de una función f de x, es decir, una función f de la variable independiente, por una función g de la variable dependiente y. La forma de solución de este tipo de ecuaciones es la siguiente: se separa a un lado la parte que tiene la variable y al otro lado la parte que tiene la variable x de la siguiente manera. El g de y, que está multiplicando, se pasa a dividir al lado izquierdo al de y el de x, que está dividiendo al lado izquierdo al de y, se pasa a multiplicar al lado derecho al f de x. Luego se integra al lado izquierdo respecto a y al lado derecho respecto a x. Finalmente, se despeja la variable y, es decir, la función y de x, en términos de la variable independiente x. Volvamos entonces a nuestro problema. Escribamos acá de nuevo la ecuación diferencial que queremos resolver. De y de x igual a menos 2xy cuadrado. Observemos que al lado izquierdo tenemos de y de x y al lado derecho tenemos menos 2x, que es función de x, por y cuadrado, que es función de la variable y. Pasemos el y cuadrado a dividir al lado izquierdo. Nos queda entonces de y sobre y cuadrado igual a menos 2x, y el de x, que está dividiendo al lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho a multiplicar al menos 2x. Luego integramos en ambos lados. Al lado izquierdo integramos respecto a y al lado derecho integramos respecto a x. Ahora, para integrar en el lado izquierdo, esta potencia y al cuadrado que está en el denominador la podemos subir con exponente negativo. Recordemos un poco esas propiedades de exponentes negativos. Cuando uno tiene un exponente negativo, por ejemplo, x a la menos 2, donde x es un número diferente de 0, eso es equivalente a 1 sobre x al cuadrado, es decir, la potencia ya al denominador, pero ya con exponente positivo. Por ejemplo, x a la menos 1 es 1 sobre x a la 1, simplemente que la potencia 1 se suele omitir. O si la potencia está abajo, por ejemplo, aquí tengo 3 sobre y cuadrado, entonces puedo subir esa potencia a multiplicar con exponente negativo. Volvamos a nuestro ejercicio. En este caso la potencia está abajo, esta y al cuadrado, la puedo subir a multiplicar como y a la menos 2. Acá al lado derecho la constante menos 2 puede salir de la integral, es una de las propiedades de integración. La constante puede salir de la integral. Ahora vamos a utilizar la regla de la potencia para integrales. Recordemos la regla de la potencia para integración. La integral de una potencia x a la n con n diferente de menos 1, n diferente de menos 1 es la única condición, es igual a x a la n más 1, es decir, se le suma 1 a la potencia y se divide también por ese n más 1 y se escribe más una constante c arbitraria. Acá entonces, al lado izquierdo, la potencia es n igual a menos 2, por tanto nos va a quedar y a la menos 2 más 1, se le suma 1 al exponente, sobre menos 2 más 1. La constante la voy a sumar solo al lado derecho. Al lado derecho me queda entonces menos 2x, también es una potencia, es x a la 1. Entonces, por la regla de la potencia sería x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más una constante que la voy a llamar C1. Menos 2 más 1 da menos 1. Tenemos entonces y a la menos 1. Abajo en el denominador, menos 2 más 1 da menos 1. Al lado derecho,
nos va a quedar entonces menos 2x cuadrado sobre 2 más c1. Este menos que está aquí en el denominador lo puedo colocar en el numerador. Me queda entonces menos y a la menos 1 igual a, cancelando este 2 de acá, tenemos ahí entonces menos x2 más c1. El y a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre y, ya explicamos ahorita por qué. Ahora puedo multiplicar en ambos lados por menos para que aquí me quede positivo. La idea es despejar y. Multiplicando en ambos lados por menos 1, me queda 1 sobre y, al lado izquierdo queda positivo, al lado derecho queda el x2 positivo, al multiplicar por menos, y menos c1. Voy a llamar ese menos c1, lo voy a llamar c igual a menos c1. Como c1 es una constante arbitraria, entonces menos c1 también es una constante arbitraria que la podemos simplemente renombrar como c. Y tenemos entonces 1 sobre y igual a x2 más c. Ahora, para terminar de despejar y, podemos hacerlo de la siguiente manera. Pensar que este denominador aquí es 1 y entonces tenemos dos fracciones iguales. Entonces, si dos fracciones son iguales, al invertirlas también son iguales. ¿Qué es invertirlas? Pues este y colocarlo de numerador, este 1 de denominador, y al lado derecho lo mismo, el 1 de numerador y el x2 más c de denominador. Tenemos entonces ahí que y o y de x, porque y es función de x, es igual a 1 sobre x2 más c. Esa sería la solución a la ecuación diferencial. Esa sería la función que satisface esa ecuación diferencial. Por tanto, la respuesta en este caso sería la B.